Y nos toca hoy el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Es un capítulo hermoso. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que tiene que ver con precisamente el Evangelio de Marcos capítulo 11. Tiene que ver con la entrada triunfal de Yeshua. El momento ya previo a su crucifixión. Pero antes se dan eventos muy importantes en los que vamos a ver algunos aspectos simbólicos muy interesantes y también el tema continuo, el tema constante relacionado con los líderes, el liderazgo judío, el liderazgo de Israel, las autoridades que tenían la facultad de la enseñanza de la Torá y que ya estaban muy ansiosos por matar al Hijo de Dios. Entonces, es un capítulo hermoso y ustedes mismos se van a dar cuenta de la importancia de comprender todos los simbolismos que implican desde su llegada, el momento en que entra al templo, el momento en que él regresa, etcétera. Vamos a ir analizando poco a poco, pero antes quisiera pedirle por favor a Mircala si fuera tan amable de hacer una oración para iniciar nuestro estudio, una oración por medio del cual consagramos este tiempo de estudio. Amén, sí. Gracias, Mircala. ¿Me escuchan? Amén. Sí, gracias Padre Eterno en esta tarde, Padre de la Gloria, donde se acerca ya el término del Shabbat, pero aquí recibiendo tu palabra, compartiendo, Señor, cada día, Señor, lo que tú nos has dado, Padre. Sí, tus instrucciones, recibir tu revelación para los últimos tiempos, Señor, que se acercan. Te damos gracias, Señor, con todo el conocimiento divino, Señor, que tu Espíritu Santo te igualmente toque los labios de Humberto, Señor, para que sea tu Espíritu quien nos dé discernimiento y nos dé de ti, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias, Mircala. Amén. Ok, por favor acompáñenme sus Biblias al capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y vamos a ir desglosando el capítulo verso por verso. Dice desde el versículo 1: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Joshua envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédmelo. Vamos a ver una analogía aquí bien importante en estas dos palabras. Desde el momento en el que nosotros estamos advirtiendo que emprende el camino hacia el templo de Jerusalén el Señor, pero dice que sale de Betfagé. Betfagé es una palabra hebrea que significa casa de higos, sí, y es una palabra que está dividida en dos. La palabra Bet, que significa casa, y la palabra Paj, que significa higo sin madurar o higo verde aún. Entonces estamos hablando de que ese lugar tenía el nombre de higos inmaduros, higos aún verdes. Recordemos que Israel está representado por la higuera, y en este caso va a ser muy importante ver cómo es que se relaciona más adelante este concepto
en el aspecto de la inmadurez de los higos. Cuando hablamos de la inmadurez de los higos, si estamos hablando de Israel, tiene que ver con el tiempo de la inmadurez aún de aquellos que estaban, que tenían ya que debían haber estado maduros para el tiempo de la llegada del Mesías. Esto tenemos que entenderlo de esa manera. Es bien importante irlo viendo así. Por alguna razón queda registrado el lugar justo en el que el Señor llegó. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, ¿sí? Y bueno, en ese trayecto, Yeshua, en el que va a Jerusalén, nosotros podemos ver cómo es que los profetas anunciaron la venida de Yeshua en 2 ocasiones. Ustedes recordarán, y cada una de estas 2 ocasiones implica un propósito distinto. Recuerden, primeramente tendría que venir como el Mesías sufriente, y en la segunda ocasión tendría que venir como el Mesías reinante, o el Mashiach ben David. ¿Sí? En estas circunstancias, y atendiendo al propósito divino de cada una de las 2 venidas del Mesías, en la primera ocasión vendría humilde y además como siervo sufriente, de acuerdo a la profecía del capítulo 53 de Isaías. Por lo cual, el lugar ubicado en el monte de los olivos, llamado Betfagé, que significa higos inmaduros, se relaciona directamente con la primera venida de Yeshua, porque al no estar preparada la higuera que representa a Israel, hacía falta un elemento fundamental para que entonces la higuera comenzara a madurar. Y ese elemento fue la ofrenda que, de acuerdo a la ley sacrificial de la Torá, que establece la consagración de los primogénitos, todo primogénito de hombre y de animal debía ser consagrado. ¿Ok? Quiero que vayan conmigo para que vayan tratando de hilar los acontecimientos proféticos junto con los conceptos, el simbolismo de las palabras. Estamos hablando de Betfagé, casa de higos inmaduros, y en representación a Israel, que aún estaba inmadura para la venida del Mesías. Acompáñenme. Y entonces, bueno, de acuerdo a la ley sacrificial, está relacionado con el contexto en el cual vamos a ver, a discernir, a deshilar cómo es que el Mesías, cómo es que Yeshua entra y en qué condiciones entra. ¿Por qué razón tuvo que haber mandado por un burrito, por un pollino, un burrito joven? Éxodo 13, por favor, del 1 al 2. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aquí está el mandamiento, ¿sí? Y vamos a empezar a conectar, si relacionamos también el versículo 13, más adelante ahí mismo, en ese mismo capítulo de Éxodo, versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás. ¿Qué significa redimir? Exactamente, significa preservar, redimir, rescatar, ¿sí? Salvar. Todos esos conceptos encierran lo que vino a hacer Yeshua por Efraín. El burrito, vamos a ver que este pollino es una representación simbólica a Efraín, a Israel, que se encontraba impuro por haber estado alejado de la Torá. Y ahí estamos empezando a conectar la inmadurez de los higos de la higuera, del fruto de la higuera. ¿Ok? De manera que la interpretación del mandamiento en la profecía cumplida de Yeshua es que el burro entonces representa a Efraín. Recordemos que Efraín también es conocida como la casa del norte, ¿sí? ¿Por qué? Por el rey,
por el rey que fue quien estuvo reinando en la casa del norte de Israel, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién reinó en la casa del norte? ¿Recuerdan? Jeroboam. ¿De quién descendía? Jeroboam. Ajá. ¿No era sirviente de Salomón? Ajá. Pero él era descendiente de la tribu de Efraín. Ajá. Entonces, por esa razón se le conoce como la casa de Efraín, también las tribus perdidas de la casa de Israel, que es un sinónimo de Efraín. Entonces, una vez que nosotros estamos identificando a Efraín como la casa del norte, que fue la casa a la cual el Señor le dio carta de divorcio por hacerse impuros, por haber apostatado de la ley, por haberse hecho cultos diferentes, por haberse hecho un orden sacerdotal que no era el ordenado por el Eterno, por haber hecho fiestas distintas al Eterno, por haber llevado a cabo toda la ley que debía cumplirse en el templo de Jerusalén, precisamente en Jerusalén, en el sur. Sino dijeron: nosotros tenemos nuestro propio templo, nuestra propia ley, nuestros propios sacrificios y nuestros propios sacerdotes. Entonces, esto el Señor lo tomó como la apostasía, por medio de la cual, y conforme lo vimos en el estudio pasado acerca del divorcio por causa de infidelidad, el Señor le dio carta de divorcio. ¿Sí? Vamos conectando todos estos temas que de alguna manera ya los vimos. Entonces, por otro lado, recordarán que Israel también es identificado por el propio Eterno como su primogénito. ¿Sí? Acompáñenme por favor a Éxodo 4, 22 y 23. Dice el Señor, le ordena a Moisés: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿De quién está hablando? De Israel, pero estamos hablando de las 12 casas. De las 12 tribus, perdón, ¿sí? Entonces, dice, verso 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Y la palabra servir tiene que ver con adorar. Para que me sirva, mas no has querido dejar ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Primogénito por primogénito. Es aquí donde Dios mismo identifica a Israel como su primogénito. Y de acuerdo a la profecía de Oseas, Yeshua representa el Cordero. Oseas 8, versículos 8 y 9. Dice: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí ya tenemos la identificación completa como primogénito y también como asno montés. Y aquí ya es una referencia muy específica, ya no a las 12 a las 12 tribus, sino a la casa del norte, a Israel, a Efraín. Dice otra vez, verso 8 de Oseas 8: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aquí tenemos ya la identificación entonces como Efraín, la casa del norte, y como el asno montés, que de acuerdo a la ley sacrificial, todo asno era impuro, era no apto para ser ofrecido. Si era primogénito, era impuro, no era apto para ser ofrecido al Señor. Entonces,
Si la ley está hablando del primogénito, de que todo primogénito de hombre y de animal y tendría que ser consagrado al Señor, y por otro lado el Señor está identificando a Israel como su primogénito, y la profecía de Oseas identifica ya específicamente a la casa del norte, a Efraín, como el asno montés. ¿Por qué lo identifica de esa manera? Porque se hizo impuro por la apostasía, porque cayó en pecado. Entonces tenemos ya dibujado todo el panorama específico para llevar a cabo el cumplimiento del mandamiento por medio del cual tendría que ser redimido Efraín. ¿Cómo? Por un cordero. Como dice el mandamiento, lo acabamos de leer. ¿Y quién iba a ser ese cordero? Yeshua. Entonces, por esa razón, manda a traer ese pollino, porque iba a representar la escena de la profecía que iba a cumplir el Señor. Y entonces, cuando tú lo entiendes así, es, por supuesto que es formidable. Entonces, esto tendría que ser así para que Efraín no muriera, quebrando su servicio de acuerdo al mandamiento. Por eso fue redimido, comprado por el Cordero. Yeshua, encima del burro, profetizó la muerte por causa de la inmadurez del fruto de la higuera. O sea, entonces ya la escena la tienes que identificar de esta manera. Por causa de la inmadurez, por causa del pecado, por causa de haber estado alejado de la Torah, de haberse mantenido impuro el pueblo, y no apto, tuvo que morir el cordero. ¿Pero por causa de qué? Por causa de mantenerse como una casa de higos inmaduros. Betfagé. ¿Ok? Entonces ya entendemos. Vamos entendiendo de qué es lo que está representando el Señor en ese momento. Entonces, verso 4 de Marcos 11, regresamos a Marcos, por favor. Verso 4 dice: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Yeshua había mandado los dejaron. Y trajeron al pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Pongamos atención en todos los detalles. Antes de que el Señor se subiera al burro, los discípulos pusieron sus mantos. Los mantos de los discípulos sobre el burro. ¿Qué representa el manto? El talit. Los mantos está hablando del talit, pero ¿qué representa el talit? Los mandamientos. La Torah. Así es, exactamente, los mandamientos. Lo que representa el talit es santidad. Santidad. Es un medio por medio del cual también se purifica. Al aspecto simbólico tiene que ver con un aspecto de purificación. O sea, por un lado, el hecho de que los discípulos hayan puesto sus mantos sobre los burros para que Yeshua se sentara sobre el animal tiene que ver con una separación entre Yeshua, que representa todo lo santo, todo lo puro, y la separación con lo impuro, que era el animal, Efraín. Tal cual el burro, por ser animal no apto, según la Torah. ¿Sí? Entonces ahí entra el aspecto simbólico de los talit. Por esa razón, no te dice que pusieron un manto. Dice, los discípulos pusieron sus mantos, ¿sí?, sobre el animal. Por otro lado, el manto que usaban tanto los discípulos como Yeshua es el manto que se describe en Deuteronomio, que fue establecido como un mandamiento para orar, el cual debía tener 4 tzitziot, los tzitzit que cuelgan en las 4 puntas, que representan la santidad
de los mandamientos de Dios. Y esto lo podemos ver representado justo en Hechos capítulo 10. Vamos a Hechos rápidamente, Hechos 10, y vamos a leer versículos 11 y 12. Dice, y vio el cielo abierto. Estamos hablando en el momento en que Pedro sube al tejado a descansar ahí ¿cómo se llama este lugar? En Jope, exactamente, en Puerto, y tiene una visión en donde el Señor, ve descender del cielo un manto. Está hablando, es una referencia al taliz. Dice, jalado de sus 4 puntas, y en el manto animales inmundos, es decir, cualquier tipo de animal, incluyendo el burro, por supuesto, no apto. Cuando el Señor le dice, come, mata y come, porque Pedro tenía hambre. Y Pedro le dice, no, Señor, no he comido nada impuro en toda mi vida, etc. Entonces dice, versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y si ustedes continúan leyendo el capítulo 10 de Hechos, se van a dar cuenta que el propósito de esta visión era hacerle entender a Pedro que ya había llegado el momento de cumplirse la profecía en la que Yeshua le acababa de decir, unos días antes le acababa de decir a Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo allá en la base del Monte Hermón? ¿Qué fue lo que dijo? Lo vimos en la mañana, cuando le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué significó eso? Cuando le dijo esto, es una representación de las palabras de Yeshua para el momento preciso en el que Pedro iba a ser el primero en el que iba a hablar con gentiles. Y fue justo lo que sucedió, porque cuando va a la casa de Cornelio, pueden leer más adelante, lo que sucede es que se da cuenta que estos ya estaban listos, ya habían sido purificados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, incluso sin hacer tevilá. O sea, la obra de Dios ya estaba hecha. Y lo único que necesitaban es que alguien les dijera que ya eran parte de, y es cuando Pedro dice, ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas. ¿Por qué? Y entendió la visión. La visión no tenía nada que ver con animales. Estaba hablando de personas. Porque precisamente cuando Pedro le dice, no he comido nada inmundo, ¿cuál es la respuesta del Señor? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Está hablando de personas. Está hablando de todos estos gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Y bueno, dice, en ese sentido, el acto de poner el manto de santidad sobre el animal impuro representa que Yeshua llevaría a cabo la purificación a través de la enseñanza de la Torá a todos aquellos que están impuros ante Dios, a fin de que no estuvieran separados de la santidad de Dios, sino ser reconciliados con el Padre a través de ¿qué? A través de los mandamientos, que es justo lo que representa el manto, el talit, lo que en el hebreo es el talit, ¿ok? Entonces, regresamos al versículo 8, ¿sí? También de Marcos, dice, también muchos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. O sea, mucha gente que estaba al lado y le estaba abriendo brecha al Señor, estaban tendiendo sus propios talits sobre el camino. ¿Se dan cuenta lo importante entonces que representó esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que podría representar esto? Si estamos viendo, fíjense lo que dice. Una vez más, dice el verso 8, y también muchos que tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Todo aquel que ya entendía que estaba esperando la venida del Hijo de David, estaba esperando, estaba ansioso y ya entendidos en la cultura hebrea acerca de
de lo que representaban las fiestas del Eterno, las 7 fiestas, tenían en mente perfectamente cuál crees de las 7 fiestas anuales que tenían en ese momento. Sukkot, por supuesto. Acompáñenme en sus Biblias todos, por favor, a Nehemías, capítulo 8. Se van a dar cuenta cómo es que efectivamente hacen exactamente lo mismo. Imagínense que en ese momento ellos recordaron este pasaje y hay otros, por supuesto que hay otros pasajes también que hablan relacionados con la fiesta de Sukkot. Dice Nehemías 8, versículo 14, y hallaron escrito en la ley del Señor que habían mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Entonces, si nosotros tenemos este antecedente que tiene que ver con la última fiesta anual, que es Sukkot, tabernáculos, y ya entendiste lo que representa Sukkot, que tiene que ver con una representación simbólica a nivel profético del inicio del tiempo del reinado del Mesías, entonces tiene sentido lo que empezaron a clamar, y tienes todo el sentido que lo que hicieron ellos acerca de cortar ramas de los árboles en ese momento. Verso 9 dice de Marcos: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Fíjate la aclamación que están haciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué dicen? Porque hablan de David, Hosana, el hijo de David, precisamente por lo mismo, porque ellos en ese momento están diciendo: ya llegó el tiempo de la restauración, ya llegó el tiempo de la restauración final. Pensaron precisamente que ya era el tiempo en el que Israel iba a ser liberado de sus opresores. La mente de ellos estaban considerando eso. Solamente que se estaban olvidando de que el Mesías tendría que venir en 2 ocasiones. Y esto, a pesar de que ya lo había dicho en una sinagoga, leyendo el libro de Isaías, el tiempo de la misericordia, acerca del tiempo de la misericordia por el cual él vino, y no de la justicia aún, no de impartir juicio, sino de la misericordia, del amor, etcétera, y de la compasión. Entonces, aquí hay una relación entre el Efraín, ¿sí?, que está representado en ese momento por el burrito, y la aclamación, que es Hosana. Hosana es una palabra hebrea me parece que es de origen arameo. Dice que está dividida, está en 2 partes, pero que juntas significa, es un clamor, una súplica por seguridad o por salvación. Es una expresión de pedir salvación ahora. Salva ahora. Hoshiana, sálvanos ahora. En este sentido, lo que las multitudes estaban aclamando era un reconocimiento profético de que sabían que no merecían la salvación y que por ello clamaban para recibirla. Y Efraín clamó para no ser muerto, sino comprado, redimido,
salvado de acuerdo a la ley de Éxodo 13:13, la que acabamos de leer, ¿sí? Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. La pregunta es, ¿no crees tú que todo el pueblo en ese momento que vio a Yeshua montado en el burro, se dieron cuenta de lo que estaba representando? Por supuesto que sí, por supuesto. La gente aclamaba, Hosana en las alturas, porque estaba manifestando que este evento que Yeshua estaba representando era precisamente la venida del Hijo de Dios. Pero como el pueblo anhelaba que fuese, es decir, ¿qué anhelaba el pueblo? Que fuese la venida del Hijo de David, o sea, en su concepto de Hijo de David, del Mesías reinante, ¿sí? Para que fuera establecido su reino, que es justamente la segunda venida. El pueblo estaba declarando que se estaba cumpliendo ya la profecía de Daniel. Por esa razón, ellos estaban clamando de esa manera. Daniel 7, 13, 14. Dice, en la visión de Daniel, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía como uno como hijo de hombre, y es justamente como se denomina a sí mismo Yeshua, el Hijo del Hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por la esperanza de que ese momento fuera el que esperaba Israel acerca de la restauración de todas las cosas, es que ellos gritaban, sálvanos ahora, Hijo de David, y establece tu reino. ¿Sí? Esa es la razón. Y lo que sucede aquí es lo mismo que a final de cuentas sucedió con los discípulos, momentos antes de que el Señor ascendiera. Hechos capítulo 1, desde el versículo 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido, los discípulos que se habían reunido, le preguntaron al Señor diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel, el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí está la respuesta. No era el tiempo. No era el tiempo. ¿Ok? Y continuamos en el versículo 11 de Marcos 11. Dice, y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, con sus discípulos. Verso 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, aquí recuerden Betfagé, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Eso es muy a propósito, no era tiempo de higos. Y el Señor fue a ver si había higos. Una vez más, es una representación simbólica que más adelante se entiende, porque continúa conectando el Señor los eventos. Esto tiene relación justo con el reclamo que hace en el templo a continuación. Verso 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Se los prohibió. Les prohibió a partir de ese momento que entraran con mercancía para hacer negocios en el templo.
Verso 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué duro, qué duro. Yeshua, al describir el templo como casa de cueva de ladrones, está haciendo alusión a una profecía que tiene conexión con otra. Vamos a ver la primera. Acompáñame a Jeremías 7, por favor. Jeremías 7. Vamos a ver a leer de los versículos 10 al 15. Fíjense que el Señor está describiendo ya el templo, en lo que convirtieron al templo como cueva de ladrones. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Está preguntando el Señor. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Estamos hablando del tiempo de Jeremías. Y he aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad del pueblo de Israel. Está refiriendo el momento del templo del Mishkan, del tabernáculo. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual os es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Ya se dieron cuenta? Esto tiene relación con el Salmo 78, la descripción que hace profética que hace el Salmo 78. Acompáñenme el Salmo 78, versículos del 60 al 72, por favor. Vamos a leer. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo y la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Está describiendo lo que pasó con lo que está anunciando la profecía de Jeremías con la casa de Efraín. Verso 62. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra la heredad, contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Fíjate, el monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. ¿En qué verso me quedé, perdón? 70. Verso 71, para siempre. Verso 70, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la apariencia de sus manos. Entonces, date cuenta cómo es que Yeshua
habla de cueva de ladrones, habla refiere lo que están haciendo en el templo de Jerusalén y reclama y dice, esto es cueva de ladrones, pero las palabras que utiliza no son accidente, no es una expresión de enojo o que se le haya ocurrido al Señor, de ninguna manera. Lo que las palabras de Yeshua están refiriendo este evento, está diciéndoles, ¿cómo es posible que el Señor escogió en Silo a Judá, los escogió a ustedes y desechó a Efraín, pero aún así viene a hacer lo mismo que hizo Efraín, convirtiendo el templo, la casa de Dios, en cueva de ladrones? Entonces la expresión cueva de ladrones te refiere a estas dos profecías. Una, en donde refiere el profeta cómo es que a Efraín se le desechó ahí mismo, en Silo. Y por otro lado, cómo es que el salmista habla en referencia a que prefirió a Judá por la promesa de David. Pero aquí Yeshua dice, ¿cómo es posible que estén haciendo esto en el lugar en donde es invocado el nombre del Señor, del nombre del Eterno? Y sin embargo, ustedes fueron escogidos en lugar de aquellos. Por David, por supuesto. Pero bueno, entonces es algo tremendo, porque los escribas, dice verso 18 de Marcos 11, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, lo escucharon. ¿Y qué creen? Buscaban cómo matarle. Ya lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Lo único que hizo el Señor fue citar la palabra de Dios. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pues cómo no, si el Señor está refiriendo a la palabra, está diciendo está hablando, exactamente, está hablando de la profecía. ¿Sí? Dice verso 19, pero al llegar la noche, Yeshua salió de la ciudad. Verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Aquella higuera de la cual había dicho que no tendría fruto, que nadie tomaría de su fruto. Entonces la higuera representa a la nación de Israel. Pero esa representación simbólica está ligada con la facultad de la enseñanza de la Torá al mundo. La facultad de la enseñanza de la Torá que tenían estos líderes al mundo. Porque para eso fue primogénito entre las naciones. ¿Ok? Fue escogido como primogénito. Todo Israel, ya lo vimos. ¿Y cuál es la obligación de un primogénito? Enseñar la palabra. En una familia, en el contexto cultural hebreo, el primogénito adquiere la responsabilidad espiritual de la familia. En este caso, Israel como nación adquirió la responsabilidad espiritual ante todas las naciones, con el propósito de enseñar la Torá. ¿Sí? Sin embargo, en este caso específico, representa a los líderes religiosos de Israel. Esta higuera que se secó. Por causa de no haber tenido fruto y haber permitido que los higos, Betfagé, aún estuvieran inmaduros, que en este caso pues, representa a este lugar, este evento. Entonces la sentencia de Yeshua es que los pastores responsables que se habían comportado como asalariados, todos estos líderes del judaísmo, no darían fruto apto para comer. ¿Ok? Y en consecuencia sería una generación seca, sin fruto para comer. Tal cual. Entonces Yeshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y cuando dice lo oyeron sus discípulos,
¿Y quién eran los discípulos? Los que estaban comiendo del fruto del Mesías, del que sí estaba dando fruto, pero de esos no. ¿Ok? Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Yeshua les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto tiene que ver con, obviamente, orar y pedir conforme al corazón de Dios, conforme a su instrucción. Tú no puedes orar y pedir algo que no tenga ningún propósito divino. No tiene sentido. No te puedes tú dirigir al Eterno, a la santidad de Dios en oración y pedirle algo que no tiene nada que ver, que tiene que ver todo con un aspecto carnal o mundano y que no tiene ningún aspecto divino. No tiene sentido. Por esa razón el Señor lo asegura de esa manera. Y por cuanto que la oración del justo cumple su propósito. ¿Quién es el justo? Pues aquel observante, aquel que se preocupa por tener cuidado de cumplir sus mandamientos. Verso 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo que nos está diciendo aquí este versículo 25 es que si tú oras al Padre, pero tú tienes una falta de perdón, tu oración no va a ser escuchada. Lo que impide que tus oraciones lleguen delante del Eterno es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque en el aspecto espiritual hay algo que impide que esa oración sea apta para que llegue al Eterno. Simplemente no te va a escuchar. Verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En el contexto de la escena de la higuera que se seca y las palabras de Yeshua a los discípulos acerca de pedir en oración creyendo, es la fe que significa obediencia. Ese es el contexto. Pero pedir conforme a la voluntad de Dios, que es como serían cumplidas nuestras oraciones. Pues la consecuencia de orar así es precisamente el fruto de quien es obediente al Padre. ¿Sí? Puedes leer, por favor, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok. Pero es una especificación. Hay un tipo de oración que es la que puede mucho. Y cuando dice justo, no significa otra cosa más que es una referencia a aquel que está actuando en consecuencia de la Torah. ¿Sí? Verso 27 de Marcos 11, ya vamos a terminar, dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Fíjense, están preguntándole acerca de la autoridad con que el Señor estaba haciendo esto. Entonces, verso 29, Yeshua respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Pues sí, ¿no? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo,
pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Yeshua, no sabemos. Pues claro, lo más fácil es fingir demencia, ¿no? Entonces, respondiendo Yeshua les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ve cómo se las puso difícil, ¿no? ¿Por qué? Es como, me imagino de repente a Yeshua jugando ajedrez. Una estratega de primera. Pues sí, es una pregunta justo que no tenían para dónde hacerse. La purificación del templo o sea, cuando hablamos, Yeshua habla del bautismo. ¿Qué significa bautismo? Tiene que ver con tevilá, purificación, es una purificación ritual, pero que tiene un aspecto, cumple un propósito espiritual también. Sí, es un aspecto simbólico que tiene un propósito espiritual. ¿Sí? Entonces, el contexto es que sigue siendo el templo de Jerusalén hacia donde llegó el Señor. Existe una conexión aquí profética entre la purificación del templo, cuando Yeshua sacó a los cambistas en ese momento, y la purificación de Juan, la Tevilá. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, que se relaciona de forma directa con la pregunta de Yeshua, cuando les dice a los principales ancianos escribas, ¿sí? Que les preguntó acerca de eso, si era del cielo o de los hombres. ¿Ok? Entonces ahí hay una conexión. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo al sacar a todos los cambistas? A limpiarlo. Limpiarlo, purificarlo de todas estas cosas. La respuesta que no pudieron, ni siquiera quisieron dar las autoridades religiosas, tiene que ver con la purificación de Efraín, que solo puede darse mediante la ley que convierte el alma, la Torah escrita. Y en ese sentido es como se llevaría a cabo la purificación del templo. Solamente, no habría de otra. De otra manera es una simple construcción. La purificación del templo, y ya no un templo construido de manos de hombres. Ya no una construcción de piedra sobre piedra, sino de las piedras vivas, como lo vimos en la mañana, que como tú y yo estamos levantando el tabernáculo caído de David. Esa es la purificación de la que habla, el aspecto simbólico y la conexión. ¿Por qué? Porque esas piedras que están construyendo el tabernáculo caído de David son piedras que están siendo purificadas, claro, y que están siendo el aspecto simbólico del templo ya purificado, pero ¿a través de qué? A través de la Torah, a través de la enseñanza, de la doctrina de Yeshua. ¿Sí? Y bueno, sin darnos cuenta ya terminamos. Estuvo cortito el estudio. Es una... la idea finalmente es esa, la conexión que hacemos desde un principio. El momento preciso en el que llega el Señor, parte de Betfagé, al lugar donde llegó, casa de higos inmaduros. ¿En qué estaban ocupados? Aquellos que tenían la responsabilidad de hacer que estos higos fueran maduros para el tiempo de la venida del Mesías, pero que aún no estaba lista la higuera. Y que lejos de eso, la higuera responsable de dar buenos frutos, maduros ya, simplemente estaban metidos en los negocios. ¿Por causa de qué? Por causa de que echaron a perder el aspecto de una forma simbólica, pero que representa todo el tema de la presencia de Dios en el templo, en Jerusalén. Señor, gracias por este tiempo, por este Shabbat, por esta oportunidad una vez más que nos das de compartir tu palabra, de entender la purificación que tú nos haces, que tú nos permites tener a partir de la venida de Yeshua, a través de su enseñanza y a través de todas estas palabras que él no dijo de ninguna manera de forma accidental,
sino que cada palabra tiene un sentido muy específico, y que lo único que tenemos que hacer como estudiantes es simplemente escudriñar para poder deducir la grandeza de la sabiduría del Mesías, de Yeshua, y la forma en que Él quiso que nosotros fuéramos rescatados, redimidos, a fin de tener la salvación, una salvación que no íbamos a poder tener de ninguna otra manera, a menos que no hubiese habido un sacrificio puro, santo y agradable. El único sacrificio que hizo perfectos todos, y que nos hizo perfectos a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá en la dispersión, Señor. Bendito seas por esta maravillosa noticia, por esta gran bendición, Señor. No tenemos más que agradecerte. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Si nos gustan acompañar los que están en Facebook, en Telegram, los esperamos. Vamos a tener el estudio de preguntas y respuestas como cada sábado. Por ahí ustedes ya tienen el link del estudio para ingresar a Telegram si no están ingresados, y también en Zoom por si quieren tomar el micrófono de la aplicación y participar en vivo. Les esperamos, ya estamos ahí. Gracias.